y con invitados. Hoy vamos a explorar un género literario que viene pisando fuerte en los últimos años y tiene que ver con la autoficción o esas ficciones que surgen de hechos reales. Puntualmente o personalmente me pasa que cuando estoy por ver una película o leer un libro que dice basado en hechos reales, yo ya abro los ojos y digo, me interesa. Hay algo de la experiencia y de saber que hay un trasfondo de realidad atrás de lo que vamos a leer, aparentemente de una ficción, que me parece que ya lo pinta de otra forma. Entonces trajimos a tres referentes dentro de este género que nos van a contar un poco, bueno, cómo surgen estas autoficciones, también conocidas como ficciones del yo. Le damos la bienvenida a Julia Coria, a Francisco Mouglia y a Patricio Rago. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Es un nuevo género esto o es algo que ya venía de antes y ahora se puso de moda? Bueno, nuevo no es, historiquísimo, pero hay una especie de boom en el cual se inscriben nuestros libros. En tu caso, tu libro tiene que ver con una enfermedad que atravesó tu pareja, que decidiste llevarla como al mundo literario. ¿Eso que fue una necesidad estética, una necesidad de supervivencia, una necesidad de ayudar a otras personas? Digo, ¿cómo surge esta idea? En realidad yo empecé a escribir medio así, en las horas muertas de sanatorio, pasando muchos ratos en vela, en salas de espera. De algún modo tenía la idea de que eso se iba a convertir en un libro y de hecho lo cuento en el libro, que en un momento yo dije, esto es un libro. Y de hecho el libro es prácticamente la transcripción literal de esas notas, pero esas notas no son una cosa así como inconexa, catártica, sino que tienen ya un formato literario. A mí me parecía que era una historia que merecía ser contada, como esta cosa de estar viendo un proceso muy inusual. Cáncer de esófago tenía tu marido. Sí. ¿Y cómo fue eso? Digo, ¿dónde viste el tinte literario o la ficción? ¿Qué es lo que te parecía interesante de todo eso? Si bien no era mi primera experiencia de verle la cara a la muerte, como se dice así vulgarmente, sí tenía una cosa cotidiana que me permitía estar frente a algo de algún modo muy sagrado, ¿no? Y muy excepcional hasta el momento en el que nos va a pasar a todos, ¿no? Pero bueno, esta idea de estás sabiendo que te vas a morir y tenés 20 meses, bueno, no sabíamos cuánto iba a ser, pero tenés mucho rato de estar lidiando con eso y también, bueno, con chicos chiquitos y decidimos hacerlo lo mejor que se pudiera, digamos. Se puede hacer de esa situación que ya es un incendio, se puede hacer un incendio de dimensiones tremendas. Bueno, intentamos que fuera lo más bello posible, por decirlo de algún modo. De hecho, el título, digamos, todo nos sale bien. Esa es una frase que dijo él un día como irónicamente, todo nos salía pésimo y tuvimos un descuento en la farmacia. Entonces, De ahí viene el... sí, le incorporamos para la diaria. Todo era un desastre y cada vez que algo chiquito salía bien, decíamos todo nos sale bien. Bueno, cómo el humor y cómo ese tipo de cosas Sí. ayudan a sobrellevar. El libro, yo te lo cuento así y vos decís, no, un bajón. Nadie que lee el libro te dice, este libro es triste, por ejemplo, y te cuento un proceso de enfermedad y muerte con mis hijos despidiéndose del papá, qué sé yo, yo misma. Pero el libro tiene una cosa que de algún modo supongo que termina redundando en algo terapéutico para mí, pero no fue la idea. O sea, yo cuando escribo tengo en cuenta que el lector no es mi amigo, no tiene por qué bancarse lo que se bancaría mi terapeuta. Así Claro. que bueno. Y en tu caso, Francisco, autor de Delfines en Venecia, recién decíamos 2 años de que comenzó la pandemia, y a vos la pandemia te encontró en Italia con una familia que te miraba raro. Sí, más que encontrarme, en realidad me atrapó. Te atrapó. O sea, ¿Cómo fue la historia? La historia que fue que yo voy a visitar a mi novia, que es italiana, a un pueblo medieval típico ahí de la región de Abruzzo, ¿Cómo se llama el pueblo? Colelongo, que en la ficción, digamos, tuve que cambiar un par de nombres y todo para, bueno, para que no se enojaran, sí. Pero de todas formas, uno de los personajes principales, que es la abuela, la pusimos en la tapa, es la abuela bien. real. Muy bien. Y básicamente lo que pasó fue que en ese proceso que fue el encabalgamiento del COVID en Italia, que pasó de 0 a 100 en un segundo, en un día, me empezaron a cancelar los vuelos, me empezaron, digamos, a restringir adentro de la casa y quedamos atrapados en una casa de piedra medieval por 7 meses.
con... Además, Italia cuando comenzó esto, perdón que te interrumpa, cuando comenzó esto fue muy duro. Nosotros que mirábamos Europa como diciendo, esto es lo que nos puede pasar. Lo de Italia, todos no, pero digo, muchos tenemos amigos o parientes, o hemos tenido, o han venido desde allá, y realmente lo mirábamos con horror lo que estaba pasando. O sea, la novela un poco surge de esa incertidumbre, ¿no? O sea, porque para los italianos en ese momento estaban malditos. Era el fin O del sea, mundo. Era sí. de China, de repente Italia, y por un tiempo fue solo Italia. Claro, uno de los y epicentros veían, en Europa. claro, los camiones de muertos, toda una cosa extrañísima. Y yo, sin dominar, digamos, el dialecto que se habla en el pueblo, con la abuela de mi novia, que campesina ella, que vivió siempre del campo, todo, y que tenía ciertos reparos hacia mí, fundamentalmente por las manos. ¿Cómo? ¿Por qué por las manos? Porque no tengo mano de campesino y, o sea, para ella, digamos, el orgullo era que su nieta estuvieran con un campesino. Entonces, una de las primeras cosas que hace es... y me pide que le muestre las manos y hace como... hay algo que no va a funcionar. Y esto de delfines en Venecia, ¿a qué se refiere? Porque hubo muchas noticias extrañas en el mundo de cosas que pasaban. Digamos, yo venía en bicicleta para acá y veía pajaritos, no vi delfines, pero en un momento se dijo que en Venecia había delfines. ¿Esto Claro, es en real? realidad, digamos, un poco la pandemia lo que hizo, o sea, lo que generó también fue historias, no subhistorias, subtramas. Y mucho cayó en esta bolsa de la fake news. Cuando estábamos en el medio de esta situación, se decía que habían aparecido delfines por los canales de Venecia porque a falta de turistas el agua se había purificado, etc. Después se descubrió que fue una fake news y que esos delfines estaban tranquilísimos en Cerdeña. Donde tenían que estar. Donde tenían que estar. Pero se generó en el pueblo de 1000 habitantes, se generó como una discusión de, digamos, los más ecologistas diciendo no, esto efectivamente pasó, no, sí, no, y se creó casi una guerra de Estado, digamos. En un pueblo, impresionante. ¿Cuántos meses estuviste ahí 7 enclaustrado? meses. 7 7 meses. ¿Y meses. seguimos con la novia? Bueno, acá Hay hay que una leer el parte... libro, me acá parece, hay que leer el libro. Sí, en realidad es lo contrario al libro, así que no voy a decir ni una cosa ni la otra, lean el libro y lo contrario es lo que pasa en la realidad. Buenísimo. Ok. Bueno, y en el caso de Patricio, vos hiciste un libro en base a lo que veías en tu propia librería. Él tiene una librería en Scalabrini Ortiz que es muy conocida. Hiciste ejemplares únicos que surge ¿de qué? De las personas que iban a comprar, de los lectores, ¿no? Exactamente, sí. Es un libro de relatos donde, donde se cuenta un poco lo que es la cotidianidad de la librería, los personajes que vienen a la librería, que o sea, si bien un comercio siempre tiene historias para contar, creo que el libro es un objeto que convoca a personajes muy particulares, desde, no sé, un tipo conspiranoico que con teorías que cree que, que los nazis, Hitler no murió, que un montón de cosas, o desde la que fue secuestrada por extraterrestres y uno de los extraterrestres era Jesús. Hay un montón de cosas, de historias que viene la gente a contarte, pero también es un lugar de catarsis donde la gente se abre. Y también las historias que me ocurren cuando voy a comprar una biblioteca, porque en el libro usado, cuando las personas tienen que desprender los libros, uno va a ver bibliotecas y muchas veces se encuentra con los herederos y en la biblioteca ve un poco lo que era la vida del lector, o sea, yo voy como conjeturando cosas con papeles que encuentro en los libros, o sea, están como estructurados. Claro, notas, ¿no? Que siempre aparecen. Notas, dedicatorias, cartas, boletos de colectivo. O sea, Tienen como otro espíritu los libros usados a los libros nuevos, ¿no? Sí, tienen los subrayados, tienen como las dedicatorias, que también, o sea, podría escribir un libro con grandes dedicatorias. Vos venís del palo del deporte. Yo vengo del palo del deporte, yo en realidad tuve como 2 vidas paralelas, que son la vida del deporte, yo juego a hockey todavía. Ah, ¿jugás al Sí, ya me retiré 3 veces y ya vuelvo. Ya te hicieron la fiesta de homenaje, la fiesta de despedida. Peor que Riquelme, o sea, como que no me dejan retirarme, digo. ¿Pero en qué club jugás? En Club San Martín. En San Martín, Jugué hockey ok. ahí. Y siempre tuve la vida de los libros, o de la lectura y la escritura y del ¿Eso viene del deporte. familiarmente? No, fue algo que surgió así. Nadie se explica. Mi madre, si ahora está mirando, pobre, mi madre quería un hijo que estudiara administración de empresas, trabajara en una... Y no. Bueno, la abuela quería que fuera un campesino. Claro, o sea, ¿viste? Al final la desilusionamos, pero nada, por suerte. Pero además sos curador de libros. Claro, sí, también recomiendo. Y, o sea, yo me parece un rol también que cumple el librero, es el de recomendar y de guiar a nuevos lectores. Entonces, Bueno, un poco como Julia, que recomienda libros, pero a través de internet, digamos, en Instagram. Sí, en Instagram. Y yo te quiero decir que los recomendé a los dos, pero además a Patricio lo tuve en mi club de lectura porque me encantó el libro. Los dos nos leímos mutuamente antes de venir acá.
y nada, todos librazos. Fran, ¿hay una forma especial de escribir una autoficción o una ficción del yo? Digo, ¿tiene un estilo particular de escritura? Primero, digamos, como una consigna vital es mentir. Mentir. Definitivamente. O sea, Exagerar. exacerbar todo lo que se pueda siempre en función de la trama. O sea, hay que diferenciar lo que es la experiencia personal de lo que es una historia interesante y atractiva para un lector o lectora. Entonces, o sea, mentir inescrupulosamente, o sea, mentir a fondo y que no se note. Que no se note. ¿Y cuál es la diferencia que tiene con una autobiografía, una autoficción? En la autoficción coinciden el narrador o narradora, la autora y el protagonista. O sea, son la misma persona quienes ocupan este rol. En una autobiografía entiendo que recorres una vida entera, ¿no? Federico Falco, que es otro autor contemporáneo, dice en uno de sus libros que él rastreó el origen de la palabra biografía y tiene que ver con un gráfico, ¿no? Es una figura gráfica que muestra la vida y entonces, bueno, hay algo de esa cosa más visual que es un recorrido de vida. En la autoficción vos podés tomar un proceso, como bueno, en los textos de los tres. Igual Fran dice mentir, pero nos preguntamos una vez qué porcentaje de verdad, también son cosas que te preguntas, ¿qué porcentaje de verdad hay en tu libro? La mentira es en grados variables. En tu caso es familiar lo de recomendar libros. Sí, sí. Sí, recomiendan todos. Todos los domingos en mi cuenta de Instagram con mi marido. Ahí la estamos viendo. @unajuliacoria. Hacemos recomendaciones de libros todos los domingos. Bueno, ¿y qué nos puede, digamos, ustedes antes de ser escritores obviamente fueron lectores? ¿Qué nos pueden recomendar en cuanto a este género? ¿Vale recomendarse entre ellos? Sí, vale. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Bueno, sí, podemos hacer. Igual, y también queremos después la foto cada uno con su libro, porque ahí lo tenemos. ¿Podemos mostrarlo a cámara, señor director? Ahí mostramos los libros. Y ahí Héctor nos saca la foto que tenemos. Ahí está. Ahí los tenemos. Impresionante. A ver, mirá qué caritas, ¿eh? Tiene que ver, mira, el libro con la cara. Yo me pregunto si no los mete en problemas esto de decir basado en hechos reales, ¿no? Bueno, a mí mis hijos me van a denunciar, sí, claro. No, es un ¿Te tema. van a denunciar? Cuando sean mayores de edad, sí. Sí. A mí hubo clientes que se han reconocido, se han leído y se han enojado también o no, a algunos les ha gustado, pero sí, hay como una Pero reacción. podés decir, no, bueno, es parecido Cambias a vos. los nombres, Claro, ¿no? yo he cambiado los nombres, por supuesto, pero hay algunos rasgos. Es más, hay una historia en que yo cuento que hay un famoso escritor, o famoso no, un escritor, un editor, yo sospecho de que me roba libros. Entonces cuento toda la crónica sin decir el nombre nunca, pero Sí. hay como dos pequeñas pistas que doy muy sutiles para gente que algunos la han adivinado. Vino después una vez esa persona Sí. y no me dijo nada, no me encaró. Te pero robó igual. Me robó, seguramente me robó igual. No te dijo nada porque te robaba. Claro, sí, seguramente. Así que bueno, nada, sí, la reacción, o sea, lo que pasa después con el libro en el mundo es como que, bueno, después hay reacciones de los personajes, de los lectores mismos que interactúan, así que bueno, es algo que nosotros no podemos ya, no nos pertenece, no podemos Bueno, en controlar. tu caso más complicado porque hay una novia y está la abuela de una novia involucrada. Sí, pero bueno, o sea, tuve que cambiar hasta el nombre del pueblo. O sea, tuve que cambiar Claro, todo. ¿La abuela leyó? ¿Sabes? No, bueno, ella hizo la traducción, ahora estamos viendo con editoriales en Italia, Ok. no sé qué. Y o sea, la abuela se conforma en este momento, ella le está transmitiendo esto al pueblo Ok. y ella se está viendo seguramente en la pantalla, ya está. Un Eso es saludo lo que hay que mandarle a necesitas la abuela, saber. Dani, Ok, por claro, favor. un saludo a la abuela. ¿Cómo se llama la Ahí abuela? Ella. Ahí Ahí está. está. Ahí la tenemos. Uy, imagino cómo cocinará pasta las abuelas. Pascuina. Pascuina se llama, y no, cocina. Impresionante. Y agarramos una pala, un pico, alguna asada. No, Están impecables las manos. Están impecables, siguen pero impecables. eventualmente empecé a practicar y para tratar de sacar algunos callos con la masa de pizza. Hasta Bien, la masa de bien. pizza Claro. Por lo pronto, para llegar, si volvemos otra vez, llegar con callos. llega. Hola, abuela. Algo, Así, o sea, ¿cierto? si no empiezo así en el avión, a dar. Y en tu caso, Julia, ¿qué te remite volver a agarrar ese texto? Digo, ese marido ya no está, hiciste otra pareja. Digo, es un poco volver a esa etapa de tu vida que entiendo, la convertiste en libro, pero debe haber sido muy dura también. Fue muy dura de transitar, pero a la larga te diría que el libro sí debe haber tenido algún efecto en mi psiquis que hizo que yo ahora tengo como una distancia con ese proceso, que por supuesto fue muy constitutivo en mi vida. Pero mira, te doy un ejemplo. Hay un capítulo que se llama Budapest. Por una situación puntual, el día que me lo dieron, lo abrí y leo Budapest. Y yo dije, esto es un error de tipeo porque yo nunca en toda mi vida escribí la palabra Budapest. No puede ser.
bueno, y por supuesto lo leí y era algo que había pasado y estaba en mis notas y todo, pero... Wow, te habías olvidado. Es que el libro tiene fuego saliendo de las letras porque era un incendio y es todo lo que pasa en este relato está en ese marco de una emergencia y bueno y sobre todo un proceso de duelo que intelectualmente tiene algunos rasgos muy específicos, entre otros cosas vinculadas con la memoria y con lo intelectual. Pero bueno, por suerte está para acordarme de esas cosas también cuando quiera volver y también por mis hijos. ¿Y qué es lo que se viene en la vida escritora de cada uno de ustedes? ¿Están ya con nuevos proyectos? ¿Hay algo ahí? ¿Estamos escribiendo? ¿En qué estamos? Bueno, yo puedo contar, hay dos proyectos que tenemos. Primero es uno el de una serie de los relatos. Ay, no sabía. Sí, no sabía nada. Nos estamos enterando todos Estoy diciendo ahora. Primicia. Tenía que No haber se una diga a nadie, primicia. no se Sí, diga sí. a nadie, que quede acá, que quede acá. Vamos. Bueno, parece si viene un proyecto de trabajar guión y armar una serie con los relatos, armar como una serie de... No vamos a decir cuál, pero ya hay una plataforma interesada. Ya hay un trabajo ahí de... ¿Pusimos el gancho No, ya? está Todavía todo no. ahí. Acá tenés un Ok. actor, puede Pero ser el que bueno. te roba los libros, Bueno, si querés te va el librero, el papel del librero, bueno, O el que te lo vemos. afanaba. O el que choreaba, quizás. Esa es uno de los proyectos posibles, que bueno, tengo que ver si me pongo a trabajar en eso o no. Y después, otra cosa completamente diferente es el mundo del hockey. Tengo también ganas de escribir sobre el mundo del hockey, que me parece el mundo del deporte, me parece un mundo fascinante. Bueno, y cómo creció además ese No, mundo en Argentina, exactamente, el hockey, además que es un deporte amateur, que se hace con mucho sacrificio y donde, bueno, nada, el de hockey sobre todo no es tan popular como el de mujeres. No, exacto. Y todo lo que se da en la cuestión de la ficción y de relato cuando se construye en el tercer tiempo. La figura del tercer tiempo en el deporte es donde cada uno cuenta la jugada y cómo van, cada uno lo que vio, lo que sintió. Bueno, todo eso me parece que tiene como una épica que puede ser interesante para trabajar. Así que bueno, vamos a ver. Falta, hay que ponerse a trabajar después. Uno tiene la idea, pero Sí, la idea, pero hay que después trabajar. hay En el que caso de agarrar la ustedes, pala. Yo tengo un libro de poemas ya cerrado y estoy escribiendo una novela que no es autoficción, que no está basada en hechos reales. O sea, como para distanciarme también cada tanto, o sea, una vez que se consolida un proyecto como este, de autoficción y todo, está bueno dar un poco de respiro a vos hiciste esto, a las críticas, o sea, Claro. evitar malas caras de parientes, de gente conocida. Claro, sí. Claro. ¿Y en tu caso, Julia? Yo el viernes relanzo mi primer libro, Permiso para quererte, que inicialmente publicó Sudamericana en 2003 como novela. Mostrarnos para esta cámara. Pero es claramente un libro de cuentos y lo relanzo este viernes. Por un lado. Y por otro lado, estoy por publicar en los primeros meses del año que viene un policial sanguinario, o sea que también cambiamos de género. ¿Les pasa un poco así a ustedes que son autores de ir mixeando diferentes géneros, explorando? ¿O cuando entras en uno está bueno quedarse y marcarse como un referente quizás en eso? Quizás esté bueno permanecer como un referente, pero a mí no me pasa. A mí se me ocurre una historia Claro. y las historias que se me ocurrieron siempre fueron muy distintas entre sí. Quizás esté bueno capitalizar, qué sé yo, ser autor de un tipo de narrativa, pero a mí no me pasó. No, a mí tampoco. O sea, y de hecho, en mi caso, por ejemplo, la autoficción o la novela basada en hechos reales se me impuso, ¿no? Fue prácticamente como una necesidad y después cuando tengo otro tipo de proyecto literario y todo, por lo general me sale otro tipo de narración. Entonces es más como una imposición que se me viene encima. Sí, creo que también uno se pone a escribirle un poco lo que lo reclama, lo que lo interpela y lo que le dan ganas, digamos, ¿no? Si bien uno más o menos puede pensar en función de la reacción de lo que está de moda y demás, yo creo que, o sea, por lo menos los que escribimos así por pasión o por entregado, creo que tenemos que sentir el texto y la historia. Me parece que no funciona así, si no es como que, bueno, habrá gente que escribirá así, ¿no? Como, bueno, escribiendo lo que está de moda, pero nosotros como que medio nos... Y la pandemia, bueno, en el caso de Francisco está claro, ¿no? Que lo interpeló a ponerse a escribir. El tiempo de tener más tiempo para ustedes hizo que escribieran más, que pensaran un poco más en qué querían escribir. Mira, a mí me parece que el tiempo disponible o libre en la pandemia es medio engañoso. Creo que si bien, bueno, hay gente que está trabajando mucho más que antes por menos plata o que está como muy angustiada y como con mucho estrés, creo que también hay algo de eso. Conozco gente que escribió 3 libros en la pandemia y personas que no pudieron escribir una página. Sí. A mí me pasó un poco que también quedé muy agotado con la escritura de ejemplares únicos. O sea, yo lo publiqué en el 2019 en septiembre. Poco tiempo después viene la pandemia y yo ya estaba
O sea, me tomé como un descanso. Que también los escritores, un poco lo que hacemos en ese descanso es leer. También. Porque a nosotros la escritura nos roba mucho tiempo de lectura. Nosotros somos primero lectores. O sea, siempre digo, en mi próxima reencarnación no escribo y me pongo a leer y me leo 500.000 libros. Pero bueno, verdad que bueno. Para esa falta que estás en esta. Falta, sí. Voy a elegir un lugar con playa también, un poquito más de calor, pero nada más. No sé. ¿En tu caso, Julia? Mirá, yo desde que descubrimos la existencia del Zoom, porque bueno, empezó la pandemia y yo no sabía ni hablar por teléfono con cámara, y cuando empezamos a adentrarnos en estas nuevas tecnologías, me armé un grupo de 7 escritores con el que me junto todos los martes, desde la primera ocasión que tuvimos, a leernos. Entonces, todos los martes a la noche tenemos una cita y lo que hicimos fue corregir, también escribimos textos nuevos, pero yo, por ejemplo, en ese proceso terminé un libro de cuentos, que tengo también ahí en cartera para después del policial, pero me ordenó mucho el encuentro con otros, el diálogo con otros, y también, bueno, por ejemplo, el proyecto de recomendación de libros surgió en la pandemia. Me llené de talleres porque, claro, por ejemplo, los tiempos de viaje, de colectivo que teníamos antes, bueno, esos son horas ganadas. Entonces hubo mucha gente que tomó esa ocasión para hacer algo que quería por sí misma, y por otra parte, también el tema de la distancia quedó allanada. Yo tengo alumnos que están en otro hemisferio, tengo alumnos en el taller de adolescentes, tengo de todo el país. Bueno, surgieron todas esas otras cosas que a mí como que me ensancharon la escritura. Por un lado escribí y por otro lado tuve la ocasión de juntarme con otros a recomendar, a corregir, a leer, así estuvo bueno. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos muy contentos realmente de que estén con nosotros. Gracias, Julia, Francisco, Patricio. No dejen de leerlos, ¿eh? Ahí estuvimos pasando y ahí tienen sus Instagram y demás para que puedan seguirlos y para que puedan leer estos libros que aparentemente están muy buenos. Autoficciones. Autoficciones, exactamente. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Muy bien, señoras y señores. Si a usted le